conferencia. Tenemos también, igual que tuvimos la suerte de contar con nosotros, con Ernesto Milá, que habló de uno de esos temas que de toda la vida él controla muy bien. No solo ese, pero muchos más, aunque se ha enfadado conmigo porque le recorté 10 minutos. Bien, tenemos a Rubén Pulido. Es otro primer espada en lo que es absolutamente todos los asuntos del problema de la inmigración desde la óptica contraria a los que nos dicen que es fantástica, ¿verdad? Que nos va a enriquecer y todo eso. Para los que no lo conocéis, bueno, pues es un analista político. Ha estado 10 años, más de 10 años en las fuerzas aéreas de nuestro ejército. Está en la excedencia ahora mismo. En fin, máster en Relaciones Internacionales de la UCAM de la Universidad de Murcia. Son tantas cosas que le he pedido que me anotase porque no se me olvidan, ¿no? Cursos de perfeccionamiento de seguridad y defensa. En la actualidad va a ser asesor de partidos políticos, fuerzas de seguridad del Estado y entidades públicas varias. Y colabora, como sabéis mucho porque lo conocéis, que me consta que le habéis saludado hoy en la comida, en medios de comunicación como Toro TV, y algunos, La Gaceta, también OK Diario, Postmodernia, un viejo conocido nuestro, ¿verdad?, con José Coca, etc. Y yo no voy a decir mucho más. Tiene ahora mismo, precisamente en preparación, un libro sobre la inmigración y el porqué de la inmigración. Yo creo que es el mayor especialista, si no el mayor, pues uno de los 5 así que podríamos tener para hablar de este problema, porque maneja un montón de datos por toda la información que os he dado, en la que él se ha especializado desde hace mucho tiempo, ¿vale? Para mí es un hombre muy joven, tiene 38 años, pero muy bien aprovechados. Entonces, no sé si me dejo algo en el tintero, pero creo que básicamente lo importante lo he dicho. Creo que igual que disfrutamos mucho con la conferencia de Ernesto, esta, desde luego, tampoco os va a defraudar. Y nada, luego al acabar me dirigiré a vosotros también, por si alguno no ha firmado todavía los avales para alguno que no está por la mañana y quiere firmar el aval para la candidatura de la Falange a las elecciones, y además organizar el tema de la cena que tendremos luego, para cerrar el número y organizar la logística de coches. Hay gente que trae coches y tiene plazas libres para el restaurante, y todo esto lo haré al final, ¿vale? Os dejo con otro conferenciante grupo que tenemos hoy, que es Rubén Pulido. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a poner de pie y así veis mejor la pantalla. Se va a poner por él. Vale, se me escucha bien, ¿no? Sí. A ver, a mí me gusta ser, los que me conocéis, me gusta ser muy pedagógico, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer siempre una crónica de por qué estamos en la situación en la que estamos, cómo se podría evitar el problema, las consecuencias del problema y todos sus efectos y todas las cabezas que ha ido dejando rodando por el camino, malas decisiones políticas y demás. Para empezar, porque hay algo que mucha gente desconoce, yo el análisis de este problema lo empecé en Italia hace ya muchos años. Estuve allí en Italia asesorando a algunas entidades públicas sobre el problema que se estaba dando en el Mediterráneo central, y a través de la Fundación Gefira, de la cual fui embajador tanto en Italia como en España, pues realizamos muchas monitorizaciones marítimas de cómo se estaban comportando las organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central. Porque de los años 2014 al año 2017, la inmigración ilegal que estaba llegando al sur de Italia era bastante preocupante. Lo que empezó con una pequeña crisis siria, de unos pequeños movimientos sirios por la zona del Mar Egeo, terminó bajando hasta territorio libio y se convirtió en lo que vais a ver ahora en este vídeo, que motivó que durante ese periodo, al que he hecho alusiones, desde el 2014 hasta el 2017 aproximadamente, pues la cantidad anual
de inmigración ilegal que llegaba por vía marítima, tanto a Sicilia como a Lampedusa, al sur de Italia, superase los 100.000 inmigrantes ilegales al año. ¿Por qué ocurrió eso? Pues quiero que prestéis atención a este vídeo. Bueno, pues ahí habéis visto lo que... Eso es una parte, eso es un... A ver, que se me va... Esto es una parte del año 2017, ¿no? Cuando se decide pues, examinar el comportamiento de estas organizaciones porque en los años anteriores pues, se habían dado ese número de desplazamientos al que antes me he referido. Entonces se decide examinar el comportamiento de estas organizaciones humanitarias y se llega a realizar, en base a muchas monitorizaciones, se llega a realizar el vídeo que habéis visto. Es decir, las organizaciones humanitarias, todas las que habéis visto ahí, Médicos Sin Fronteras, CIEI, Sea-Watch, la española Open Arms, estaban formando parte y siguen formando parte, porque esto en menor magnitud sigue ocurriendo a día de hoy, estaban formando parte de una correa de transmisión de los señores de la guerra que se habían dedicado a la trata de seres humanos en la zona norte de Libia. Es un triángulo muy señalado, el que hay desde Zuara a Trípoli, donde más acuden estas organizaciones humanitarias y siguen acudiendo. De hecho, a día de hoy se han despertado también puntos de factor atracción en muchas costas tunecinas. Esto, como digo, ha venido sucediendo desde 2014, 2015, 16, 17, hasta que en el año 2018, y con esto no quiero defender unos postulados políticos más que otros, quiero defender gestión política, hasta que en el 2018 salta a la sorpresa la llegada de Matteo Salvini a Italia, y bueno, y sucede lo que van a ver ahora. Esto es el directo. Bueno, aquí salió en los periódicos italianos. Lo que hace Salvini. ¿Qué hace Salvini? Salvini aprueba un decreto de seguridad a través del Parlamento italiano en el cual fortalece los controles sobre estas ONGs y penaliza la llegada a puerto de estas organizaciones humanitarias siempre que no se ajusten a las instrucciones dadas por el Ministerio del Interior italiano. Entonces, para que una embarcación de estas organizaciones humanitarias entre en puertos italianos tras la llegada de Salvini,
Pues gracias a ese decreto de seguridad, esta embarcación, esta organización humanitaria tenía que pedir autorización al Ministerio del Interior italiano. Antes no era así. Antes las organizaciones hacían un mal uso, adulteraban la legislación marítima y el derecho marítimo y decían: llevo náufragos, tengo que llegar a puerto porque hay vidas en peligro. Y entraban en puertos italianos únicamente solicitando la entrada de la embarcación a las capitanías marítimas que correspondieran. Tras la llegada de Salvini y el decreto de seguridad, debían pedir permiso al Ministerio del Interior italiano. Entonces, obviamente, se bloqueó una contención naval a través de la cual se bloquearon la entrada de muchas de estas organizaciones humanitarias. De hecho, tuvo lugar la circunstancia, ¿no?, de que el buque Aquarius, que muchos acordaréis, quiso llegar a la isla de Lampedusa y estuvo varado durante aproximadamente 2 semanas, algo que ocurrió con otras organizaciones humanitarias, que por eso Salvini en estos momentos está siendo encausado por la Fiscalía italiana, acusado de secuestro de personas, por dejar una embarcación fuera de las aguas jurisdiccionales de Italia a la espera de indicaciones por parte del Ministerio del Interior. La acusación la lleva en estos momentos Operanos, algunos igual lo sabéis, está ejerciendo de acusación popular, y también hay otras organizaciones humanitarias que están detrás de esa acusación. Tras la llegada de Salvini, pues ahí lo veis, no solo detuvo la entrada de inmigración ilegal a territorio italiano, sino que también lo que vienen siendo el número de fallecidos disminuyó notablemente. Aquí lo vemos en un gráfico. Aquí vemos, Salvini entra casi en paralelo que Pedro Sánchez en el año 2018, que fue en el verano, ¿no? Ahí vemos en mayo el número de fallecidos que se estaba dando en el Mediterráneo central, y vemos cómo evoluciona esa cifra de fallecidos en el Mediterráneo central hasta reducirse prácticamente a casi cero. Es decir, las organizaciones humanitarias utilizan constantemente este asunto. Las organizaciones humanitarias nos vienen diciendo que ellos están allí para que no se ahoguen estos inmigrantes. Pero es que, fruto de su presencia allí, crean un factor de atracción y un efecto llamada, a través del cual, pues, a mayor número de desplazamientos, pues, mayor posibilidades hay de pérdidas de vidas humanas. Y Salvini, con esa contención naval, pues, lo que demostró a Europa era que no solo se podía contener el flujo de entradas de perfiles muy preocupantes, porque ya la entrada de perfiles de inmigrantes que estaban entrando por el sur de Italia empezaban a preocupar, sino que también se podía reducir ese número de fallecidos. Luego, lo que os decía, en Italia ocurre esto, y en España ocurre lo que veis aquí, ¿no? Sí. Casi al unísono en lo que nos referimos a espacio temporal. Llega Sánchez a Moncloa, y el 11 de junio, cuando Salvini había detenido la entrada del buque Aquarius, pues Sánchez quiere hacer una política, quiere hacer un acto de filantropía universal, quiere tener un buen gesto con estas organizaciones humanitarias, emite un comunicado a través de en la página web de Moncloa, a través de la cual muestra su predisposición para dar entrada al buque Aquarius. Me ha costado, pero me he hecho con esto. Y aquí vemos, ¿no?, lo que ocurre. En Italia entra Salvini, entran, como digo, prácticamente al mismo tiempo. Entra Salvini, en Italia la inmigración cae en picada. Entra Sánchez, en Italia, en España, la inmigración se dispara de forma exponencial. Y ahí veis las cifras, ¿no? Tras la llegada de ambos al poder, pues en España en mayo, en Italia en mayo estábamos en 3.963, en España en 3.937, ¿no? Y meses después, las llegadas de inmigrantes mensuales en Italia se ve reducida a 1.000, y las entradas en España, solo en el mes de octubre, pues se sitúa en casi 12.000. Es decir, el aumento es totalmente evidente. ¿Por qué pasa esto?
porque cuando se crea una contención naval de estas características, cuando se emplean políticas migratorias de la índole, de las aplicadas por Matteo Salvini, pues al final toda esta inmigración ilegal no se mueve de forma altruista. Aquí hay unas redes criminales, hay unas mafias detrás, muy bien organizadas, y cuando esto es como el agua, cuando te pones en un sitio se producen desplazamientos hacia otro. Y os sorprendería lo bien organizados que están a nivel tecnológico, es decir, el comunicado de Moncloa no solo trascendió a los medios de comunicación españoles, no solo trascendió a los digitales europeos, sino que también llegó a todas esas redes criminales que están muy bien organizadas a nivel digital y tuvieron lugar pues desplazamientos que motivaron que llegásemos ante tal tesitura. Y en España, pues aquí veis un gráfico, porque hay mucha gente que no sabe la evolución de entradas, no sabe de la evolución de entradas de inmigración irregular desde África a través de las rutas marítimas. En España no conoce los datos, ¿no? Y aquí podemos ver datos desde el 2011 a 2021 y podemos ver cómo evoluciona esa inmigración ilegal a nivel general en todo el territorio español, cómo evoluciona también en Canarias, donde las rutas de la inmigración empiezan a emerger un poco más tarde, ¿no? Pero ahí vemos claramente que, aunque si bien es cierto que en el 2017 ya se produce un pequeño repunte motivado por un menor flujo de inmigración a través de Libia e Italia, ¿no? Pero no es hasta 2018 cuando se producen esos giros políticos, esos cambios de afrontar políticamente el problema de la inmigración, cuando se dispara de manera exponencial. En el 2021 he incluido lo que pasó en Ceuta. Lo digo por si alguno se pone a hurgar en cifras y demás. El Ministerio del Interior no consolidó datos de lo ocurrido en Ceuta, pretende hacernos creer que la mayoría de los que entraron fueron retornados, y no es así. Es totalmente contrario. La mayoría se quedaron en Ceuta, la mayoría solicitaron asilo, la mayoría terminaron en territorio peninsular porque esas solicitudes de asilo motivaron un silencio administrativo ante la gran cantidad de solicitudes que se materializaron en 2021, y al final todos aquellos, aunque nos hayan dicho lo contrario, llegaron a territorio peninsular, y quizás por eso pues el Ministerio del Interior tiene un poco de vergüenza a la hora de consolidar esos datos, aunque vergüenza tiene poca, ¿no? Pero yo creo que algo de vergüenza le dio en estos momentos, sobre todo por esas relaciones con Marruecos. Y aquí quiero que veáis, habéis visto en el primer vídeo lo que sucedió en Italia, que fue lo que realmente motivó, ¿no?, que se activaran todas esas mafias en territorio libio, ¿no? Cuando tú despiertas ese factor atracción, cuando tú vas hacia el lugar de negocio de estos traficantes, pues el negocio se activa. ¿Qué ocurrió en España? Pues en España empezó a ocurrir poco más en lo que estaba ocurriendo en Italia. El gobierno decidió utilizar una entidad pública como Salvamento Marítimo, empezó a utilizarla estableciendo un modelo muy similar al que establecieron las organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central. Son también monitorizaciones marítimas que están en los históricos de navegación, valga la redundancia, se puede ver a través de software como este, Marine Traffic, Vessel Finder. Esto es lo que ocurría en el año 2018. Lo que estáis viendo ahí son embarcaciones de salvamento marítimo. Embarcaciones de salvamento marítimo que antes operaban por esta zona. Y con el tiempo, pues vais a ver que van bajando cada vez más ante la indolencia de la Real Marina marroquí, que lo que hace es esperar que las autoridades españolas acudan a las embarcaciones en lugar de interceptar estas embarcaciones. Ahí lo estáis viendo alrededor de Alborán, como aquí prácticamente se mueven en Cabo Espartel, en la zona de Tánger. Hay que decir que ellos deberían de actuar en esta línea, ¿vale? Aquí está la separación. Las aguas jurídicas. Exactamente. Pero sobrepasan y operan en Cabo Espartel.
No sé si algunos lo sabéis, pero en el año 2018 fue cuando más inmigrantes ilegales llegaron a la provincia de Cádiz. Claro, llegaron porque despertaron toda esta ruta migratoria desde Cabo Espartel, que de hecho hay una activista española, algunos lo conoceréis, se llama Elena Maleno. Elena Maleno fue imputada precisamente por el despertar de esta ruta migratoria. Elena Maleno se encontraba en estos momentos en Tánger. Los buques de salvamento marítimo tenían curiosamente conocimiento de que existían embarcaciones en este punto porque alguien llamaba a torre de salvamento marítimo. Quien llamaba a torre de salvamento marítimo era Elena Maleno y parte de su equipo. Si yo no veo mal las rayas, estos Three, se están metiendo en las aguas. 8, 5, No, se Zero. pasan las aguas. 9, ¿verdad? 3, Se 0, meten dentro de los 2, aguas marroquíes. Y aquí no, 0, aquí veis 2, algunos, 0, se lo he puesto al lado. Aquí veis algunos de los K, rescates que llegan a producir. T, S, U, 2, D, E, U, C, 2, Inteligencia artificial. 0, 0, 9. Bueno, La a modernidad. ver si se cayó. Por la posmodernidad. Me parece que se ha callado. Sí. Pues ahí veis algunos de los rescates, ¿no? Este, por ejemplo, esta es la zona de Cabo Espartel, la zona de Tánger, ¿no? Y ahí vemos cómo el rescate tiene lugar a poco más de 3 millas náuticas. Es decir, la embarcación ha tenido poco tiempo para que exista una situación precaria, para que exista una situación de emergencia, es que no le ha dado tiempo a salir de costa, para que tenga lugar esa situación de auxilio que, en base a la legislación marítima, pues permita de alguna forma actuar a salvamento marítimo, que el salvamento marítimo pues se mueve de alguna forma por ese código, ¿no?, de conducta, y se mueve cualquier embarcación que se encuentre en una situación de emergencia, ¿no? Pero vamos a ver, si ahí se mete una barca de Ahí vemos otro rescate. Española puede tener un lío. Ahí tenemos otro rescate que tiene lugar el 30 de agosto del 2018, igual. 6,9 millas náuticas, el buque de salvamento marítimo, Salvamar Arcturus, pues en teoría está efectuando un rescate. Ahí vemos otro, en este caso es en la bahía de Alhucemas. Estaría justificada la intervención de salvamento marítimo si tuviese lugar en Melilla o cerca de Melilla, porque de hecho buques de salvamento marítimo hay en Melilla que pueden actuar en toda esta zona. Sin embargo, no. Sin embargo, estamos hablando del guardamar Polinia, que tiene base en Motril, en Granada, y está bajando hacia la bahía de Alhucemas para asistir a una embarcación, asistir, recoger o como lo queramos llamar. Esto sucede en septiembre de 2018. Ahí más de lo mismo. Otra embarcación asistida en la bahía de Alhucemas. Y aquí pues vemos varios, aquí hacen un poco ya el servicio completo, ¿no? Van haciendo el autobús urbano, ¿no? Se encuentran con varias embarcaciones, ellos salen, paran aquí, paran aquí, paran aquí, paran aquí y para arriba. Ahí podéis ver la secuencia completa. Hemos rescatado 4 embarcaciones. No habéis rescatado 4 embarcaciones, habéis recogido a 4 embarcaciones. Porque, como he repetido con anterioridad, es que se produzca una situación de emergencia cuando te encuentras prácticamente saliendo de costa, y que muchos hemos visto imágenes de este tipo de embarcaciones que se vienen utilizando en este área, que no digo en el área atlántica, que de eso ya hablaremos, donde sí que hay uso de embarcaciones neumáticas y demás. No, aquí estamos hablando de mafias marroquíes, argelinas, que utilizan embarcaciones de fibra de vidrio, unas condiciones de flotabilidad aptas, incluso en algunas ocasiones llegan a navegar más rápido que los propios buques de salvamento marítimo. Y antes os he mostrado el efecto que causaba las políticas
políticas de Salvini en cuanto al número de fallecidos que tenían lugar en el Mediterráneo central. Pues bien, cuando se produce todo ese factor atracción motivado por todo este tipo de comportamientos irregulares, por políticas totalmente equívocas, esa acogida de buque acuario que sitúa bajo objetivo de las mafias como país preferencial para ingresar ilegalmente en Europa, España, pues pasa lo contrario que pasó con la contención naval. El número de fallecidos, aquí tenéis lo que las organizaciones humanitarias no os van a contar. Os van a contar que llegaron muchos inmigrantes ilegales en el 2018, que ayudamos a muchas personas, pero no os van a decir todas las que dejaron por el camino gracias a esas políticas tan estupendas. Y aquí podemos ver una evolución. Todos estos datos están en fuentes abiertas. Estos datos pertenecen a un proyecto de Naciones Unidas que se llama Missing Migrants, Missing Migrant Project. Ahí están volcados todos estos datos y los podemos ver y podemos establecer comparativas del número de fallecidos que tienen en el 2017 en azul y del número de fallecidos que tienen un año después, en el 2018. Para los que no lo veáis de ahí, pues en el año 2017 el número total de fallecidos en las rutas marítimas que llegan, en las rutas marítimas de la inmigración ilegal con destino a España fue de 224. El 2018 culminó con 849. Pero es que desde el 2018 hasta aquí van ya más de 5.000, porque todos sabéis de lo que sucedió en Canarias entre los años 2019 2021, que se produce esa crisis de Arguineguín, que se producen en esa franja de años más de 50.000 llegadas al archipiélago canario, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Bueno, ahí os lo he puesto otra vez para que veáis la evolución de la que he hablado antes, ¿no? La evolución que tiene lugar en Canarias, donde en 2020 se producen más de 20.000, 2021 más de 20.000, pero es que en el 2022 se llegaron a producir casi 20.000. Para que os hagáis una idea, en el año 2018, cuando llega Sánchez al poder, a Canarias llegaron en total, en el año, aproximadamente 418, 500, hay una franja entre 400 y 500. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que nos entendamos todos, da una cifra. El Ministerio del Interior da otra, pero 400, 500. Y luego tiene lugar un repunte hasta 20.000. Es decir, el aumento de la inmigración ilegal en la ruta canaria pues, fue bastante notable. ¿Por qué sucedió ese aumento? Pues lo vamos a ver a continuación. Ahí tenéis un rescate de salvamento marítimo. Desde Gran Canaria hasta el puerto de Dakhla. Pero es que asistió a una embarcación y la trasladó. Este es uno de los casos más llamativos, ¿no? Pero sí que ha habido casos muy similares, ¿no? Donde los desplazamientos, aquí estamos hablando de un desplazamiento para el cual se emplearon 2 días. Es decir, salvamento marítimo estuvo navegando durante 2 días para asistir a una embarcación en aguas de Dakhla. Todo esto al final pues motiva otra vez lo que sucedió en Italia, lo que ha sucedido en Bahía de Alhucemas, lo que ha sucedido en Cabo Espartel. Cuando tú prestas este tipo de servicios a señores de la guerra que hacen de la trata de personas su modus vivendi, pues obviamente ellos van a aumentar su flujo de negocio, ellos van a seguir fletando embarcaciones y les van a llegar, van a seguir zarpando. Y aquí vemos el rescate que hemos visto con anterioridad, donde podéis ver la distancia a la que tuvo lugar ese rescate entre comillas. Y aquí podemos ver otro rescate de salvamento marítimo que han tenido lugar en este caso en Bojador, en el área de Cabo Bojador, ¿no? Donde también se recorre, se emplea una distancia de 120 millas náuticas hasta llegar a la embarcación para terminar prestando servicio de rescate o de recogida a más o menos 15 millas náuticas. Esto es muy serio porque la legislación marítima es muy clara al respecto. La legislación marítima y el derecho marítimo dice que cuando se asiste a una embarcación, esos rescatados, esas personas que han sido auxiliadas, tienen que ser
llevadas al puerto más cercano. Y ojo, no dice el puerto, todo podéis ver la legislación marítima, la ley sola, aquí lo podéis ver todo lo relativo a esto, toda la normativa relativa a ello, lo podéis ver. No dice en ningún momento el puerto cercano más seguro. Hombre, obviamente no lo vas a dejar en mitad del desierto, eso tampoco, ¿no? Pero en Cabo Bojador, en Bojador, hay un puerto donde está Cruz Roja, hay un puerto donde se les puede asistir perfectamente. De hecho, el área de Cabo Bojador ha sido controlada durante muchos años por la Real Marina Marroquí. Y de hecho se han interceptado muchas embarcaciones en años anteriores a 2018, 2019, en este caso 2020, que es cuando se produce ese repunte de inmigración ilegal. Si lo buscáis en Google, repito, yo trato de trabajar con fuentes abiertas. Real Marina Marroquí intercepta embarcación. La Real Marina Marroquí ha funcionado en ese área y ha logrado interceptar estas embarcaciones hasta que se decide, por razones X, que sea Salvamento Marítimo el que preste asistencia en ese área y se incumpla, se actúe irregularmente y se incumpla lo contemplado en legislación marítima, porque debían de haber sido desembarcados en Bojador y no en Maspalomas. Que luego también hay que decir, aquí hay un ejemplo claro de lo que motiva la crisis de Arguineguín. Recogen en Cabo Bojador, Maspalomas, Cabo Bojador, Maspalomas, y tiene lugar. Todos hemos visto muchas imágenes de lo que ocurrió en el año 2020, a finales del 2020, en Arguineguín, donde se producen situaciones de hacinamiento, donde no caben todos esos inmigrantes ilegales que están llegando desde las rutas del Sahel, porque suben desde el Sahel hacia el área sahariana, todo lo que vimos en medios de comunicación. Y esto es muy curioso, porque cuando yo saco esto a la luz, cuando yo hago este análisis, estos son tomas satelitales, hay muchísimos satélites a disposición de cualquiera también, que con los conocimientos adecuados pues puede acceder a estos barriles de imágenes. Esto no es Google, como han querido decir muchos, estos son tomas satelitales, ¿no? Aquí estamos viendo un puerto, el puerto de Mauritania, que es de donde partió la mayor parte de la inmigración ilegal de origen subsahariano que llegó a Canarias en 2020, partió desde ahí, partió desde el puerto de Nuadhibou, este puerto mauritano, ¿no? Y ahí podemos ver cómo unos meses después se encuentra el puerto. Esto no es por la temporada de pesca artesanal del pulpo, como me dijo Neutral, o porque habían construido muchas embarcaciones en un momento dado, como dijo, para la industria, ¿no? Como dijo también Maldito Bulo, no. Esto viene motivado por ese factor atracción creado. Cuando tú creas ese efecto llamada, pues repito, estos señores de la guerra, estas redes criminales, que antes se dedicaban a otros menesteres como asaltar embarcaciones mercantiles y otras cosas que se vienen haciendo por esa zona, pues dicen, pues sí, traficar con personas da bastante más dinero. Y eso es lo que ocurre en cuestión de meses. Y esto, cuando yo lo saqué a la luz, giró por Twitter, Instagram, por muchas páginas de Facebook, y Neutral, mentira, F verifica, mentira, no, la pesca del pulpo, no, han fabricado muchas embarcaciones, ¿no? Una industria que hay allí. Bueno, ahora vamos a continuar. Aquí vemos la zona donde antes ha actuado Salvamento Marítimo, la zona de Cabo Bojador. Lo mismo, aquí vemos el puerto de Cabo Bojador, el 12 de septiembre de 2019, y ahí vemos el puerto de Cabo Bojador un año después. ¿Por qué el mayor número, el incremento de embarcaciones se produce? Porque muchas de las salidas hay que decir que parten desde áreas del litoral de Cabo Bojador. ¿Por qué me voy a los puertos? ¿Por qué se produce también ese aumento de embarcaciones en los puertos? Pues, según a mí me dicen, ¿no?, de destacamento que luego vais a ver más adelante que se consiguió demostrar que todo esto lo motivaba la inmigración ilegal. Según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en este área, fuentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que por detrás de la cortina en algunas ocasiones se han puesto en contacto conmigo, lo que hacen es cogen una de estas embarcaciones y dicen que van a pescar, ¿no? Y esa embarcación se adentra
20, 30, 40 millas náuticas se aleja de lo que es el puerto de Cabo Bojador. Esa embarcación se queda fondeada. Es decir, no salen desde el puerto ya 50 tíos en una embarcación, ¿no? Porque las autoridades marroquíes pueden hacer así, pero hacer así con 50 tíos en una embarcación, pues eso ya se ve mucho, ¿no? Lo que hacen es fondear una embarcación y van saliendo más embarcaciones en teoría a pescar, con 1, 2, 3 personas, tal, y en esa embarcación fondeada los van dejando, y cuando hay 50 o 60, salvamento marítimo, aquí estamos y estos no tiran, ¿no? El motor no arranca. Y esto tiene lugar, esto es de la memoria del 2021. La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021 se publica en septiembre de 2022, es decir, la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2022, pues se publicará ahora en septiembre de 2023, ¿no? ¿Qué dice en septiembre de 2022 la memoria de 2021? Pues dice, en el apartado de inmigración ilegal, la Fiscalía General del Estado, Mauritania, las barcas salen desde el puerto mauritano de Nuadhibou. Utilizan cayucos para la pesca. Cada cayuco está diseñado para que se ocupen entre 7 y 10 personas, pero para estos fines los sobrecargan con 40 y 60. Es decir, la Fiscalía General del Estado, gracias a todo el trabajo que ha venido haciendo la Guardia Civil, que está en el cuartel de Nuadhibou, que aquí hay un cuartel de la Guardia Civil que colabora con las autoridades de Mauritania, incluso de Senegal, en un momento dado, para controlar la inmigración ilegal que parte del Sahel, pues al final termina admitiendo todo aquello que decían que no existían por parte de la verificadora, neutral, maldito bulo, es que lo podéis ver, cayuco Mauritania neutral, y todavía sigue ahí, todavía siguen las páginas de esta verificadora que no eran cayucos de pesca, que no tenía nada que ver el aumento de esas embarcaciones. Bueno, por lo menos me dio la razón de alguna forma la Fiscalía, aunque no confío mucho en ella últimamente, pero me dio la razón. Oye, pero ¿saben contar? Pues claro, si salen 200 a pescar y vuelven 20, bueno, se les han muerto 180 por el camino, ¿eh? Pescando el pejiroque. Claro. Aquí vemos una entrevista de Pedro Sánchez con Piqueras, haciendo un poco de retroceso. Ese aumento exponencial de la inmigración ilegal que tiene lugar en 2018, 2017, según balance del Ministerio del Interior, en torno a 20.000 inmigrantes ilegales llegaron a través de rutas marítimas desde África a territorio español. Año 2018, el triple, más del triple, 65.000. A partir de ahí, la barrera de los 40.000 no se ha bajado, desde que Sánchez llega al poder. Pero aquí vemos lo que va a decir ahora Sánchez. La reunión, bueno, yo creo que, en fin, este es uno de los debates que estamos teniendo mañana, por ejemplo, este es uno de los debates de nuestras sociedades. En Europa estamos ahora mismo, nosotros como España, junto con otros países de la cuenca mediterránea, estamos exigiendo no solamente responsabilidad en el control de fronteras, que nosotros la tenemos. De hecho, durante estos últimos años ha bajado los flujos de migración irregular, desde que yo soy presidente del gobierno, un 50% respecto a cuando gobernaba el Partido Popular. Pero estamos pidiendo también solidaridad. Es decir, que los países que no están, digamos, en el Mediterráneo, por tanto son países de primera frontera, pues se solidaricen con aquellos países que tenemos esa presión migratoria. Hay países como Hungría, como Polonia y otros tanto que tienen pues, su dificultad de asumir esa solidaridad. Y eso también tenemos que aplicárnoslo en España. Todos los territorios tenemos que ser solidarios con aquellos territorios que ahora mismo están sufriendo la presión migratoria. Nos lo han pedido las autoridades canarias. Yo creo que hay que empatizar también con esa realidad y desde luego no solamente hablar con Marruecos, decirles que tenemos que luchar contra las mafias, se lo pone Telecinco aquí, de personas, sino la también gran desde el verdad. punto de vista de los territorios, pues tenemos que ser solidarios con aquellos territorios que están sufriendo esa presión. Ay, la cara no se le cae de vergüenza ni nada. No, pero es que lo peor de todo es que yo esa cifra no he hecho un gran trabajo de investigación, que sí he hecho con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es que esas cifras, balances e informes del Ministerio del Interior, esas cifras están volcadas en balances, son públicas.
en la web del Ministerio de Interior y todos podemos ver lo que he dicho, como alrededor de 20.000 2017, 2018, 65.000, 2019, 40.000, como hay de ese suelo de los 40.000 como prácticamente no ha bajado. Y luego hay otra cosa que se puede comprobar sin ningún problema. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque no el Ministerio del Interior no, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pues observa toda la inmigración ilegal que llega a través de las rutas marítimas a Grecia, Malta, Chipre, Italia, vuelca datos, consolida las cifras y va emitiendo informes, en algunos casos quincenales, en otros casos semanales. En el caso de Italia, semanales e incluso algunas veces ha hecho actualizaciones diarias. ¿Qué tipo de datos se vuelcan en esos informes de ACNUR? Pues se vuelca eso, en lo que es el total de inmigración ilegal que llegan a esos países y las nacionalidades de origen de esa inmigración ilegal. ¿Qué dice también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas si nos vamos a cifras de España? Pues hay una pequeña nota, ¿no?, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas dice que desde el año 2021 no tiene constancia de nacionalidades porque el gobierno español no facilita esos datos. Es decir, el gobierno de España no está facilitando datos de nacionalidades de la inmigración ilegal que está llegando al territorio español. Si lo hace Italia, si lo hace Grecia, si lo hace Chipre, si lo hace Malta, en definitiva lo hacen todos menos España. ¿Tiene España conocimiento de esas estadísticas? Sí tiene conocimiento de esas estadísticas. Está la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que consolida esos datos, que recibe datos desde los puntos calientes de la inmigración ilegal. Recibe datos de Almería, de Cádiz, de Málaga, en definitiva de cualquier punto del territorio español al cual llegan embarcaciones. Ellos en los balances de Comisaría General de Extranjería y Fronteras vuelcan esa información. Esa información se envía cada 15 días al Ministerio del Interior. Es decir, el Ministerio del Interior sabe de las nacionalidades de la inmigración. Y aquí digo que he tenido que rascar mucho más, pues porque he tenido que pedir favores a la Policía Nacional de que por favor me arrojen un poco de luz acerca de esas nacionalidades. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí podemos ver cómo Marruecos, 41,69%, aquí hablamos de datos hasta julio de 2022, luego voy actualizando, ¿no?, a través de artículos que publicaba en la Gaceta de la Iberosfera y en otros medios de comunicación, pero el porcentaje es similar, es decir, hablamos de que más del 60% holgadamente proceden o desde Marruecos o desde Argelia. Y que yo sepa, en estos momentos no hay ningún conflicto armado en ninguno de los dos países los cuales motiven que se le esté prestando asilo y protección internacional y tutela en muchos centros de acogida de organizaciones humanitarias y centros de menores que gestionan las comunidades autónomas para que se esté prestando acogida a todos estos inmigrantes ilegales. Como podemos ver, los que sí realmente podrían tener derecho a esa protección internacional y a ese derecho a asilo, pues es una minoría frente a esa mayoría que procede de territorio argelino o marroquí. Otra cuestión de la que no informa el Ministerio del Interior es la procedencia de esa inmigración ilegal. Y ahí estamos viendo la procedencia de esa inmigración ilegal. El gobierno, mientras el gobierno trata de decirnos que tiene solucionado todo el problema de la inmigración ilegal que parte del territorio marroquí, bueno, pues ahí estamos viendo la verdad que me llega a mí desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la verdad de la cual no se hace eco el gobierno de España mientras nos dice que el problema aquí está solucionado, porque no olvidemos que no solo hablamos de costas estrictamente marroquíes, no, es que hablamos también de costas saharianas administradas en estos momentos y bajo control de las autoridades del régimen alawí. Y en esas costas saharianas tampoco se está ejerciendo ningún tipo de control. Luego tenemos ese 14-26% desde Argelia, Mauritania
gracias en gran parte a la labor de esa Guardia Civil que está allí. Mauritania, vemos cómo se reduce, y Senegal, después de la crisis que se dio en Canarias entre los años 2020 y 2021, pues la verdad es que lo que viene siendo la presión migratoria proveniente del Sahel se logró relajar. Pero claro, todas estas redes criminales que actuaban por aquí, pues ahora actúan un poco más arriba, y como no se ejerce un control por parte de las autoridades marroquíes en territorio, que también nosotros podemos hacer algo, ¿no? Y no llevar esos dispositivos de salvamento marítimos hasta... ¿no? También podemos ser más determinantes, pero es que ellos no hacen absolutamente nada y nos están diciendo que sí que hacen. Están llegando hasta Baleares, desde Argelia, ¿no? Sí, pero la cuestión de Argelia es diferente, sí, ahora matizamos. Y aquí estadísticas de las cuales tampoco informa el Ministerio. Esto no tiene ningún balance. Esto te tienes que ir a la Fiscalía de Menores y preguntar. Decir, oye, ¿cuántos menores se han tutelado este año aquí? ¿Cuántos menores se han tutelado en Madrid? Y tú hacer cuentas y llegar hasta aquí, ¿no? Y aquí vemos la evolución de menores extranjeros no acompañados, llegados también a territorio español, pues eso. Aquí lo mismo de antes, ¿no? Cómo se produce ese pico y luego ya no se consigue bajar de esa... De 2000 y pico. Sí que ponemos en cola y darles de comer, a 2.500, son un puñado. Luego pongo estos recortes de prensa, mira, incluyo La Vanguardia, ABC, El Mundo, no pongo ningún periódico fascista ni nada de eso, sino prensa común, ¿no? Como lo llamaría. No, ¿esto por qué lo pongo? Porque, a ver, yo estudio sobre todo todos aquellos flujos migratorios todas aquellas rutas migratorias que se activan en el continente africano y que terminan afectando a territorio europeo, ¿no? A Italia, Grecia, España y demás, ¿no? Muchos me dicen, ojo, ¿por qué no miran lo que sucede en Barajas? Porque es cierto que entra un volumen muy alto con respecto a ese volumen que es proveniente de África a través de nuestros aeropuertos, y cada vez están más descontroladas esas entradas. Pero a diferencia de esa inmigración, pues la inmigración que proviene desde el continente africano tiene estas consecuencias. Cuando el problema no se ejerce un control determinante, pues al final el crimen organizado, al final la yihad, termina aprovechándose de esas rutas migratorias para acceder a territorio europeo sin ser detectados. ¿Y cuál es el país que paga esas consecuencias en estos momentos? España. ¿Por qué España es el país que paga las consecuencias de ese coladero de la yihad? Porque no hay efectivos suficientes para controlar el problema en los puntos calientes de la inmigración ilegal. Hay zonas como Almería, donde el año pasado llegaron oficialmente, volcadas en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, más de 400 embarcaciones. Más embarcaciones que todo el conjunto de las Islas Canarias, solo en Almería. ¿Sabéis cuántos helicópteros hay para controlar toda la costa almeriense? Uno. Hay uno para controlar 40 embarcaciones que parten desde Orán. ¿Cuántas interceptan? La mitad, aproximadamente. En los momentos en los que hay constancia de que se van a producir esas llegadas, a mí me dicen que aproximadamente el 50%. Interceptadas oficialmente, más de 400. ¿Cuántas han entrado ajenas a todo tipo de control policial? Pues váyase usted a saber. ¿Cómo consiguen entrar esos yihadistas en territorio español? Pues de esa forma. En patera, a través de Almería mayormente, y ojo a este hecho, ¿no? Se le pierde la pista en el año 2020, eso fue en abril del 2020, se le pierde la pista en el año 2020 en Argelia a uno de los combatientes del DAC más buscados a nivel europeo. Fue el que se grababa decapitando a James Foley, al periodista, ¿no? Sus decapitaciones se le contaban por cientos, ¿no? Abdelbari estaba en territorio argelino, estaba siendo monitorizado en teoría por la inteligencia argelina, hasta que un día desaparece de territorio argelino. ¿Dónde estaba Abdelbari? En calle Cádiz, del centro de Almería, en una casa de ocupa con sus amiguetes. ¿Qué estaba haciendo allí? Pues de eso no se han dado más detalles, pero uno de los soldados del Daesh más buscados a nivel europeo, obviamente
no estaba montando un restaurante de kebab ni nada de eso. Y tenemos suerte de tener una Y policía antiterrorista muy especializada. Tenemos suerte de que en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde que ocurrió lo que ocurrió en Barcelona, pues han hecho unos cursos de perfeccionamiento muy buenos, se han establecido unas líneas de colaboración policial con Marruecos y Argelia. En estos momentos hay que decir también que esas líneas de colaboración policial con Argelia están un poco congeladas a raíz de esas distancias diplomáticas. Es decir, que si antes no podían entrar yihadistas desde territorio argelino, en estos momentos en los que esa colaboración policial pende del Nilo, y eso se lo estaba diciendo antes a Jorge, pues la posibilidad de que sigan entrando yihadistas a través de las rutas de la inmigración ilegal en estos momentos pues es más alta. Y ahora, con estos son artículos míos, aquí me hace un poco de publicidad. Estos son artículos míos porque se puede prever cuándo va a llegar inmigración ilegal a territorio español. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo y aquí tenéis el motivo por el cual colaboro con policía, con Guardia Civil y con otras entidades públicas. Se puede saber, se advierte de la amenaza, se advierte de que puede suceder. ¿Se hace algo? Ya lo estamos viendo, ¿no? Pero que se puede saber con suficiente antelación. Yo no sé si recordáis, el año pasado, marzo del 2022, y en meses posteriores a marzo de 2022, lo que ocurrió en Melilla. De hecho, le han puesto la cara roja a Marlaska en más de una ocasión por parte de organizaciones humanitarias, por parte de partidos de izquierda, de derecha y de todo, sí, claro, por los fallecidos que tuvieron lugar y por la nefasta gestión del problema que hubo. Tan nefasta fue la gestión que se produce una entrada masiva en marzo y meses después tiene lugar otra entrada masiva con agentes heridos, con muertos y con todo lo que ocurrió. Eso ocurre en marzo del año 2022. ¿Veis qué claro es el titular? Mira, septiembre de 2021. Lo podéis buscar. Septiembre de 2021. 6 meses antes yo supe ver que eso iba a suceder. Con 6 meses de antelación. En septiembre de 2021 ya yo publico en un medio muy humilde como la Gaceta de la Iberosfera, porque obviamente hablo de un tema cómodo y tan susceptible que no me da cabida en otros medios de comunicación. Lo publico claramente, que se prepara el desplazamiento de miles de inmigrantes hacia la ciudad autónoma de Melilla. Eso en septiembre de 2021 y en marzo pasa lo que pasa y después pasa lo que pasa. Yo no tengo una bola de cristal, ni mucho menos, ¿no? Ahora lo veo. Yo estoy metido ahí. Yo estoy metido en muchos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, donde interactúan esas redes criminales, donde todas esas mafias, donde todos esos traficantes se dicen hacia dónde van, cuándo van y cuándo van a estar listos para entrar ilegalmente en España. Incluso en muchas ocasiones he tenido detalles de incluso el hotel en el que se hospedan hasta que llegan a las fronteras españolas o hasta que se producen hasta que tiene lugar el fletado de embarcaciones cuando la entrada se produce por vías marítimas. Ahí se habla de cuantías económicas, se habla de todo tipo de detalles, ¿no? Ahí es cuando dicen, bueno, ¿y cómo entramos a Melilla? Ya estamos aquí cerca de Melilla, ¿cómo hacemos para entrar en Melilla? Bueno, pues ahí lo veis. Podéis construiros este gancho, podéis poner estos clavos en los zapatos y podéis bajar por esta... Es decir, cuando veis las imágenes, esas imágenes, donde tienen lugar las bajadas desde el Monte Gurugú hacia la frontera de Melilla, es que esa zona ya había sido explorada antes. Es que de eso ya tenía yo constancia, no está fechado ese mensaje, pero ese mensaje es a últimos del año 2021. Es decir, que con antelación yo ya tenía conocimiento de que se estaba examinando la zona y se estaba viendo hasta dónde las autoridades marroquíes ejercían un control sobre esa zona. Un control que era nulo. Y de hecho, pues, había detenciones, pero las detenciones que salían en F. Hemos detenido a 10 subsaharianos en el Monte Gurugú. Bueno, 10, pero es que había 5.000 tíos en el Monte Gurugú.
Y ahí veis, a través de todos esos mensajes, de todas esas interrupciones, esto sucede también por esa contención naval y por ese funcionamiento más profesionalizado de los guardacostas libios, ¿no? En territorio, valga la redundancia, en territorio libio. Es decir, hay una bolsa de inmigración ilegal de origen subsahariano de miles y miles de inmigrantes en Libia, que fruto de esas actuaciones cada vez más determinantes de la Guardia Costera Libia, de ese cambio de políticas que se viene produciendo en Italia para tratar de controlar el problema, pues no encuentran ningún tipo de vía de escape hacia Europa, ¿no? Y entonces se producen interlocuciones a través de la cual, por parte de traficantes que actúan sobre todo en esta zona. ¿Por qué sé que actúan sobre esta zona? Porque los teléfonos que tienen interlocuciones en esos grupos de WhatsApp y de Telegram están situados todos en esta zona. Es decir, desde aquí se produce la llamada a lo que luego tiene lugar. En cada punto que vengo situando están los pasos donde se realiza un desembolso económico. Repito, todo esto doy detalles en ese artículo que publico en septiembre de 2021, de las cuantías que se desembolsan, del número y de absolutamente todo. Marruecos, 3 pasos fronterizos. Bueno, y con esto pues termino la exposición inicial. Ahora quiero que de alguna forma pues entre nosotros se produzca una interacción, porque sé que en algunos momentos este tema deja lugar a muchas dudas, pero he tratado eso, de haceros un poco una crónica de una invasión anunciada, los efectos que ha tenido, las consecuencias, lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar, porque ahora sí que es verdad que con la llegada de Giorgia Meloni se puede llegar a producir también un cambio de políticas que está en estos momentos encima de la mesa, porque ahora sí que se ha sacudido el avispero después de la llegada de Meloni, está llegando más inmigración ilegal a territorio italiano, pero Meloni en estos últimos meses ha viajado a Argelia, ha viajado a Túnez. Por parte de las autoridades tunecinas los controles se están efectuando cada vez con más determinación. Ha llegado de alguna forma acuerdos, han llegado a acuerdos Fácil, ahora les compran el gas. Han llegado a acuerdos, efectivamente, a Túnez, y fruto de esos acuerdos pues se está conteniendo toda esa inmigración ilegal que parte desde costas tunecinas. Entonces va a llegar un momento en el que ahí va a haber de nuevo un tapón. ¿Y dónde puede terminar esa inmigración ilegal a partir de ahí? Pues puede ocurrir de nuevo lo que ocurrió en el año 2018. Buenas preguntas. Una pregunta, ¿no? Por aquí, Álvaro. Te pregunté lo mismo en la otra charla que nos conocimos. Llévate, por favor, te digo mejor. ¿Se sabe algo de los que entran por Barajas, que es el verdadero coladero, y por el Prat, por los aeropuertos internacionales? No es el verdadero coladero, es otro coladero. No, es mayor que este. Es mayor, es más y más descarado y más ignorado, es la pena, porque ojos que no ven. Sí, Pero entran con documentación. sí, pero ¿cuántos yihadistas han entrado por Barajas desde Colombia, Venezuela? Y vamos a ver, tenemos que diferenciar, yo no los quiero más o menos unos que otros. A mí la inmigración ilegal, estoy absolutamente en contra de la inmigración ilegal. Yo lo he dicho durante mi exposición, analizo el problema que nos viene a través de África, al cual ya dedico más de 12 horas algunos días, ¿no? Entonces, ¿tengo datos consolidados de esa inmigración? ¿Investigo sobre esos datos que llegan a través del continente africano? Sí. ¿Qué sucede con Barajas? ¿Qué sucede con el Prat? Pues mira, esto es muy fácil. Aquí llegan 100 tíos, 200 o 300 desde Colombia. Llegan a Barajas, le pregunta a la Policía Nacional, documentación, le prestan documentación. ¿A qué vienen? De vacaciones, a estudiar o a hacer turismo, ¿vale? Hay un control sobre esos nombres, sobre esos apellidos, hay una consulta a las embajadas sobre, en muchos casos, antecedentes penales de esos sujetos. Los que han pertenecido a bandas en lugar de origen, se trata de controlar. Es decir, no podemos comparar
las 20 embarcaciones que llegan ajenas a control policial a través de la provincia de Almería, con 200 tíos que nos llegan, que luego se convierte en una permanencia ilegal en territorio. Sí, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Sería fácil de repatriar, vamos, al tener documentación. El problema es que esa gente ya tiene que quedar condenada por entrar mal y ya en su puta vida coger la nacionalidad. Porque es una ley y en otros países es así. Se produce, porque hay criminales. Son infracciones de carácter Y todo administrativo. viene por eso. Son infracciones de carácter administrativo. La carga violenta que traen muchos de los inmigrantes de África, la carga violenta que traen muchos de los inmigrantes que vienen de África no tienen nada que ver con la situación y las circunstancias por las que vienen muchos hispanoamericanos aquí. Ahora, el tema de la nacionalidad se puede tratar. Yo entiendo perfectamente tu preocupación, pero mira, a todos los que... Sí, pero mira, es que te lo digo, ¿no? Porque a mí esto me gusta, ¿no? Porque si se produce esta reacción es que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? A mí esto me viene pasando porque cada vez tengo más seguidores en las redes sociales, quizás es porque no es malo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y cada vez se produce más ese apunte, ¿no? Es que Barajas, es que el Prat, es que... ¿Sabes lo que le digo a toda esa gente? Que en mi perfil de Twitter hay un correo electrónico. Que todos aquellos que tengan datos consolidados me escriban, me ayuden a afrontar también el problema. Pero insisto, es que el problema no tiene absolutamente nada que ver. Es que esos tíos desde el mismo momento en el que entran por Barajas, ya se toman nota de sus nombres, apellidos, y cuando hay por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están muy capacitadas para ello, cuando se detectan comportamientos extraños y cuando se detecta un sujeto que puede convertirse en un criminal en potencia, se consultan datos de ese sujeto en la embajada y se hace un seguimiento. ¿Y ese tío dónde termina? Ese tío en muchas ocasiones termina de vuelta a Colombia. Cuando no termina de vuelta a Colombia, ¿por qué? Porque ha pedido asilo. ¿Y por qué se interrumpe esa deportación bajo una petición de asilo? Pues porque hay un problema, como ha dicho anteriormente, que es ya de índole administrativa. Hay que fortalecer, obviamente, hay que cambiar algunos apuntes de la ley de extranjería. Pero en cuanto a perfiles, a mí me preocupa más un joven de 20 a 30 años que viene desde Orán o desde Argel, áreas donde se está expandiendo una célula yihadista como Yuma al-Taifa en estos momentos, me preocupa mucho más esos tíos que están entrando aquí sin control alguno que el colombiano que me viene aquí a intentar montarse un grupito de... El África subsahariana genera con todas las enfermedades del mundo. Bueno, eso es otra cuestión también. Otra cuestión importante, porque claro, si te ven aquí con un ébola o con cualquier virus extraño que en Europa está erradicado... Pues yo lo digo. No, mi hijo coge unas paperas, imagínate, y hacen 1000 años que las paperas no funcionan en España, ¿por qué las cogió? Un segundo, quería decir, por orden. La pregunta que ha hecho Álvaro me parece que es pertinente, que está bien. Otra cosa es que luego, pues claro, cada perfil de inmigrantes que llegan aquí tenga sus características, pero es verdad que muchos entran por Barajas también, y de una forma u otra es verdad que muchos consiguen quedarse, yo no sé cómo, pero yo salgo por la calle en Madrid y a diferencia de Cataluña, que ven muchos más moritos, pues aquí ven muchos más hispanos, ¿no? Y no sé hasta qué punto todos están con papeles o no, eso no lo sé. Pero, la pregunta es pertinente, tu respuesta también. Quería decir que por favor no se frasquéis en... Ahora, ya es una lucha ya, pero Carlos, ahora, habéis levantado la mano. Carlos, Ernesto, Carlos, me he equivocado con Julián, que este cae. Enrique, Cuesta y Ernesto. Tú fuiste primero, Enrique, por favor. Sí, una cuestión muy sencilla. Todas esas organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo ¿son altruistas o es un gigantesco negocio? Cuando hay el refranero español dice, cuando el río suena, ¿no? Agua lleva. Es otra cuestión que yo he abordado mucho y que he tratado de evidenciarla al máximo posible. Ha habido una convivencia en el mismo escenario entre traficantes libios y organizaciones humanitarias. Es que tanto es así que yo he publicado fotografías
que me han llegado a través de observadores internacionales, donde están aquí la mafia libia y donde está aquí el buque de la ONG, es decir, blanco y en botella. Y yo he creado informes, no voy a decir para qué entidad pública los he creado, pero yo he creado informes donde esa complicidad y esa colaboración está en ese informe. Que se haya actuado después de la elaboración de ese informe, no se ha actuado. Entonces, evidencias hay, muchas, y yo las he sacado a la luz durante todos estos años. Bueno, ¿y quién paga esos barcos? ¿Quién paga esas organizaciones? Ernesto, por favor. Vamos a ver, yo el tema este de la inmigración. El tema este de la inmigración lo sigo desde los 90, creo. Y sí que es cierto que en el 99, si tú seguías, reportabas cada día noticias sobre la inmigración, eran diarios. Es decir, pateras, más pateras, en el periodo de Aznar. Es decir, no olvidemos que este problema de la inmigración, que ya existía en Francia, existía en el Reino Unido, por otros motivos, en España irrumpe en el periodo de Aznar, 1396, no lo olvidemos. Incontestable. Es importante fijarlo. Ahora, todo esto es historia, en el fondo. Yo ahora podría discutir, no tengo muy claro si el gran peligro de la inmigración que hay ahora es que vengan yihadistas, porque después de que en Siria se han llevado más hostias que les dejan, literalmente, da la sensación de que el yihadismo, el impulso que tenía, ha parado. De hecho, atentados yihadistas, últimamente hay pocos y más bien parecen iniciativas personales. Pero todo esto, insisto, es historia. Y como historia pues, la podemos debatir y vale la pena recordarla. Ahora, yo te preguntaría una cosa que es lo que a mí me preocupa. Primero, ¿tú esto ves alguna solución? Este es el gran problema, ¿no? Porque, claro, da la sensación de que es un problema que no es tan difícil de solucionar. De hecho, si desde el primer momento cualquier persona que entre ilegalmente se lo hubiera expulsado legalmente, el problema se acabaría, porque ningún africano, ningún negrito, ñanga, pues está dispuesto a pagar 3.000, 6.000 euros, 3.000 euros por algo que sabe que lo van a volver al punto de partida. Es decir, la primera pregunta es esta. ¿Tiene solución este problema? La segunda es, a tu modo de ver, ¿a qué se debe este fenómeno? La inmigración, que es uno de los fenómenos más característicos de la modernidad. Pues a ver, has hecho un recorrido desde los años. Sí es cierto que durante el gobierno del Partido Popular han sido más noticiables las llegadas de inmigración. 660.000 con billetes de autobús. Sí, pero había también una mayor, obviamente, cobertura informativa, pero no se ha llegado a, en cuanto a inmigración, rutas marítimas provenientes del continente africano, ese problema con Aznar no existía a lo que es al nivel que existe en estos momentos. El mayor índice de inmigración ilegal que llegó a registrarse con el Partido Popular fue precisamente en Canarias, y fueron unos 30 y pico mil, que fue el techo, ¿no? Si lo comparamos con esos 65.000 de 2018, pues hay cierta diferencia. Luego, me han preguntado por qué, a qué se debe, ¿no? A qué se debe todo esto. A ver, han emergido, sí, la solución, vamos con la solución. La solución, yo empiezo con el ejemplo de Italia, de alguna forma, para que, obviamente, voy corriendo, pues para no extenderme en exceso, y me dejo atrás muchos pasajes, ¿no? No solo se produce esa contención, ese decreto de seguridad, ese control migratorio ejercido por el gobierno de Matteo Salvini, también se produce una inyección económica en territorio libio. A través de esa inyección se crea un cuerpo de guardacostas que en estos momentos sigue operando y cada vez tiene más buques a su disposición para tratar de controlar el problema. Es decir, ¿se puede haber una solución? Sí. Hace falta una colaboración, hace falta una reciprocidad, hace falta unas relaciones exteriores basadas en otras cosas que no sean exclusivamente ese control de flujos migratorios. Porque si nuestras relaciones exteriores en lo económico la basamos únicamente y exclusivamente a ese control de flujos migratorios, pues tiene lugar la espiral del chantaje a la cual hemos llegado con el régimen alawí, en la que ya no me importan los contratos a los que podamos llegar, empresariales, de expansión o
o de hidrocarburos con el tema de Argelia, sino que ahora aquí el dinero me lo vas a dar para que yo controle la inmigración ilegal y lo convertimos en un chantaje. Insisto, esa creación de guardacostas libios, ese centro de deportación que hay en estos momentos en Trípoli y en Zuara, hay un centro de deportación en el cual se deja esa inmigración ilegal que en el litoral libio es interceptada por los guardacostas, llega a un centro de deportación en el cual en estos momentos está Naciones Unidas, en el cual se produce un cribado. Los que tienen derecho a protección internacional, que lo han llegado a reconocer por parte del Alto Comisionado, son un 20% aproximadamente, es decir, estamos hablando de que hay en torno a un 80% que es inmigración económica y no tiene ningún tipo de problema. Ahí se produce un cribado. Los que no tienen derecho a protección internacional asilo se conducen al aeropuerto de Trípoli y se envían a sus países de origen. Los que tienen derecho a protección internacional y asilo se envían en vuelos hacia territorio europeo, se produce ahí una especie de reparto y demás. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, claro, si no regalas el Sáhara, tienes a tu disposición el Ayun, pues ahí puedes colocar un centro de deportación perfectamente. ¿Y Frontex? Ahí puedes... Frontex es que no opera en aguas españolas porque Sánchez no quiere. Amigo mío. Sánchez decidió que Frontex, que ya era suficiente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y salvamento marítimo, y que aquí no hacía falta Frontex, es decisión de Pedro Sánchez. Pero también se puede producir esa colaboración con los estados del Magreb, con vías más adecuadas que esa espiral de chantaje, metiendo de por medio un poco más de determinación por nuestra parte, que creo que se puede ejercer esa determinación, y en lugar de un instituto Cervantes, un centro de deportación, ¿no? Y a ese centro de deportación pues se lleva esa inmigración ilegal que en teoría está bajo circunstancias de extrema necesidad. Pues bueno, si están bajo circunstancias de extrema necesidad, ahorrarles una trayectoria de 300 millas náuticas y llévalos a Ayun, que está más cerca, y que ahí se produzca un cribado. Yo creo que puede ser una de las soluciones. Sí, porque darle dinero a los turcos está claro que no. Juan Antonio Cuesta, por favor. Sí. Hola Rubén, la verdad que mi pregunta me la ha pisado, se me ha adelantado Ernesto, pero vamos a retorcerla Se me ocurre otra. un poquito más. A ver, quería saber tu opinión como experto, ¿por qué durante 20 años todos los gobiernos europeos han consentido esta inmigración ilegal tan desmesurada, sabiendo que va contra sus intereses? Problema social, un problema de drenaje de recursos públicos, porque no nos engañemos, generalmente no es una inmigración cualificada, viene a drenar los recursos públicos. También indirectamente a ellos, pues nos hemos dado cuenta que han empezado a surgir pues, en España un Vox, una Meloni, un Frente de Italia, un Pegida en Alemania, Madame Le Pen en Francia, que están creciendo a pues, como de sus caballos electorales en la inmigración desmesurada, deterioro de barrios, islamización, en fin, todos los problemas que vamos a resumirlos aquí, por ya no enrollarme mucho. ¿Por qué crees? Porque no creo que los gobiernos sean tan imbéciles, sabiendo lo que se venía con todos los asesores, viendo ejemplo con lo que pasaba en los países nórdicos, han consentido toda esta tropelía. No creo que sean ni tan imbéciles, ni me creo a lo mejor el plan Galei, ni planes conspiranoicos, pero tampoco creo que sean tan imbéciles para no ver lo que les va a costar el poder, crisis sociales, en fin, pérdida de poder. No encuentro la explicación. Hay que huir de la conspiración, ¿no? Pero en los archivos, sí, hay teorías. En los archivos temporales de Internet hay un primer borrador que se hace en el año 2000 de lo que luego termina siendo el Pacto de Marrakech, suscrito por muchos países en diciembre del 2018. Ese borrador inicial ya se llama Pacto para el Reemplazo Poblacional. Se llama así, es un borrador de Organizaciones Unidas y ya se llama así, ¿no? Tenemos que huir obviamente de la conspiración, pero ahí está el dato, ¿no? Ahí está ese primer borrador de que se habla de eso. Se suscribe, se termina suscribiendo ese pacto de Marrakech para una migración regular, ordenada, segura, que luego termina siendo, que luego obviamente está provocado, porque ni regular, ni ordenada, y mucho menos segura, por los datos que he puesto con anterioridad. Yo creo que aquí, por parte de los partidos de izquierda, cuando ya has engañado al trabajador, has engañado a los
obreros, has engañado a todas esas bases clientelares que has ido tejiendo durante todos estos años, tienes que buscar nuevas redes clientelares, y es otro motivo por el cual se trae a todos estos futuros votantes, porque no nos engañemos, sí que es cierto que cuando se activa toda esta maquinaria, ¿no? De alguna forma humanitaria, entre comillas, en la cabeza de los líderes europeos está esa inmigración de origen subsahariano, que sí que se presta con mayor docilidad a la maleabilidad, a la clientelización y a todo aquello. Luego lo que ha ocurrido es que se han activado traficantes en el Magreb y al final la mayor parte de esa inmigración. Pero yo creo que eso, necesitaban de nuevas redes clientelares, han creído que igual el invierno demográfico lo podían combatir de esa forma, y en estos momentos es lo que estamos en una huida hacia adelante. En estos momentos estamos en un punto en el que son incapaces de retroceder y en el que también hay que apuntar hacia un cuarto sector, que lo llamaría yo, inmigración SA, en el cual hay organizaciones humanitarias, en el cual hay dentro de esas organizaciones humanitarias consejos de administración. Solo hay que buscar Comisión Española de Ayuda a Refugiados, CEA, Consejo de Administración, el de turno de Izquierda Unida, el de turno del Partido Popular, el de turno del PSOE, es decir, todos se están alimentando de eso. Y esa es la alimentación y ese es el flujo económico directo. Luego está el indirecto. Si nos ponemos a investigar las conexiones entre socialistas españoles y el régimen alauí, yo creo que todos sabemos de qué hablo. Un segundito. Presidente. No, que... la palabra, la había pedido en la consulta. No, yo, en realidad es preguntarte, las asesoras, como nos has dicho y sabemos, algunos partidos políticos y algunas instituciones, entonces en realidad es una opinión personal tuya, y por tanto subjetiva, pero fundamental, seguro, ¿no? Más que seguramente las nuestras. Hace muchos años nosotros, muchos de los partidos del área, creo que incluyendo el de esta casa, empezaron a abandonar como eslogan político el tema de la inmigración. Yo recuerdo que hemos tenido debates importantes, pues yo siempre he pensado que la inmigración es el verdadero caballo de batalla sobre el que podemos alzarnos de alguna manera. Y tampoco hay que ser demasiado inteligente, solo tienes que mirar Francia, Bélgica, Inglaterra, 20 años atrás, para saber que eso que estamos viendo allí lo vamos a ver aquí mañana. Solamente hay un partido político ahora mismo en España, con representación parlamentaria, es Vox evidentemente, que lo lleva de alguna manera metido dentro de su programa político. Digo de alguna manera porque no concreta cómo va a resolver esos problemas que plantea, pero bueno, al menos los plantea. ¿Tu opinión es? Esa es la pregunta. ¿Tú crees que ahora que están tan cerca de acceder a las instituciones, incluso posiblemente del gobierno en el mes de agosto, Vox forzará en este sentido al PP a... La pregunta es al ponente. La pregunta es al ponente. De alguna manera podrá hacerlo. Es que lo haga. Te lo digo ya por ya que el tío me voy a alargar más. Yo soy obrero, yo trabajo en un servicio público en el cual estamos entre 150 y 200 personas perfilando la plantilla de trabajadores. La mayoría de la gente que trabaja conmigo son de izquierdas y siempre han votado a la izquierda, y desde hace 2 o 3 años votan mayoritariamente a Vox, y es lo que se está viendo. La mayor sorpresa que se ha llevado, yo creo, de estas elecciones municipales es que los concejales que han sacado a Vox en Cataluña son los barrios obreros, que es lo mismo que se está produciendo en Francia, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Vox va a ser fiel a esos votantes que evidentemente no le votan por ser de derecha, sino porque creen que es el único partido que va a cortar su red en este sentido, o por el contrario, lo que hará será tomarse el poder y participar de políticas más blandas como las que... No, pero a ver, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta el número de escaños que pueda lograr Vox. Eso es importante, porque obviamente ahí tú tienes ya una mayor capacidad
de actuación. Obviamente Vox puede presionar mucho al Partido Popular, pero si el Partido Popular es el que mayormente legisla en esta materia, por cuestiones obvias, por cuestiones de peso político, pues Vox, por mucha intencionalidad que tenga, pues al final no, y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque yo he vivido en primera persona un gobierno en semi-coalición, porque la coalición pura era entre PP y Ciudadanos en Andalucía, donde Vox estaba de alguna forma con un apoyo exterior. Vox, la mayor capacidad de actuación que tenía sobre ese gobierno era impedir que saliesen adelante los presupuestos, poniendo sobre la mesa unos condicionantes. Las competencias autonómicas sabemos que no pueden interferir en materia de inmigración. Sin embargo, sí que se podía intervenir en materia de lo que es regular de alguna forma los sistemas de acogida para menores extranjeros no acompañados. Se desconoce, pero Vox recortó partidas presupuestarias destinadas a la acogida de menores extranjeros no acompañados cuando el Partido Popular estaba gobernando con Ciudadanos y apoyo externo de Vox. Es decir, Vox tenía elementos para poder hacer políticas en contra de esa inmigración y se aplicaron esas políticas hasta donde se le permitió. Es decir, la intencionalidad existe, los elementos los tienen a su disposición, el conocimiento también lo tienen, la voluntad política. Es que no podemos hablar de voluntad política cuando todavía no han tenido oportunidad de hacer mucho más allá de esos reflejos de los cuales he hablado. Yo, como bien has dicho, he trabajado estrechamente con Vox en materia de inmigración. A mí lo que se me ha demandado me demuestra que existe esa intencionalidad. El otro día una intervención, no sé si la viste, bastante, a mí me pareció contundente, vamos, de la Liga se llama, ¿no? Y diciendo al día siguiente de las elecciones que Vox iba a proponer o iba a intentar imponer que el tema de la sanidad pública, una de las formas de aligerar el saldo negativo que arrastra siempre la sanidad pública, lógico, sanitaria, y los colapsos, etcétera, y sobre todo el tema de los derechos, que los españoles estamos en franco retroceso comparado con los inmigrantes, a mi parecer. Una de las cosas que iba Vox a imponer era que los inmigrantes que no tuvieran documentación no tuvieran acceso a la sanidad. Claro, pero es que ese es otro despropósito absoluto. Es que ya no solo es que haya gente que entra ajena a todo tipo de control policial, sino que te llega un magrebí, te dice que es de Marruecos, te dice que se llama Jamé, te dice que tiene 17 años, se le da presunción de veracidad a su testimonio, no solo pasa a formar parte hasta que se decretan las diligencias procesales para determinación de edad, que en muchos casos llegan a tardar hasta un año. En Canarias se han dado esos casos, se le da presunción de veracidad a ese testimonio, se le hace una documentación en base a ese testimonio y disfruta efectivamente de la sanidad gratuita en base a ese testimonio. Pero, insisto, en esa línea, mira, y recuperando antes el tema de las organizaciones humanitarias, Vox ha sido, estos objetivos, Vox ha sido el único partido político a nivel europeo que ha demandado ante Fiscalía una organización humanitaria de la que opera, la organización humanitaria obviamente que lleva pabellón español. Vox demandó ante Fiscalía a la ONG Operamos y lo que se puso en manos de Fiscalía tenía bastante solidez, lo digo con conocimiento de causa. Y bueno, se archivó. Falta ese detalle. a la Madrid, Alfonso. Sí, es cierto que desde hace décadas existe en España un grupo de presión pro-marroquí instalado en las altas esferas del Estado. Los lobistas han existido y más ahora.
lo mismo que antes, cuando el río suena, pero lo que sí existen son partidos políticos que obviamente se muestran favorecedores en Ceuta y Melilla de esa ocupación por parte del régimen alauí, eso lo tenemos ahí, y que posiblemente haya también parte de ese lobby esté instalado en las esferas de poder españolas, pues es altamente improbable, porque cuando se produce la acogida de Brahim Ghali con nocturnidad, alevosía y tratando de disfrazar, al minuto se enteraron en Marruecos, sí, se enteraron en Marruecos al minuto, blanco y en botella. Yo, Miguel Ángel, por favor. Sí, a mí el tema de Vox me preocupa poco, es una opinión personal. Estás en tu derecho. Gracias por concederme. A lo que voy. Venga, acabar ya de hablar uno de Vox y dejarme hacer la pregunta, ¿no? Gracias. Centro Obrero y Vaquero. Me llamó mucho la atención la entrevista y sobre todo cómo están enfocando el tema de la inmigración. Y siendo un grupo que se denomina en ocasiones de izquierdas y marxista y no sé cuántas cosas más, me llamó muchísimo la atención y el trato que te dieron a ti. No sé por qué hablo en plural. Roberto, que es la voz... No, Roberto Vaquero. Roberto y ellos no, pero también he hablado para partidos políticos de izquierdas a nivel europeo. Aquí no se han atrevido a pedir mi opinión, desconozco por qué. De hecho, una vez hubo la intención, pero se diluyó la intención. Yo he estudiado geopolítica, he estudiado relaciones internacionales, yo soy un experto en la materia, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Con esto quiero decir que si a mí se me pide opinión de actuaciones o programas políticos en materia de inmigración de un partido u otro, yo voy a tratar de dar mi opinión objetiva en todo momento y voy a asistir allá donde se me llamen, porque eso es lo que he venido haciendo en estos últimos años. Que obviamente mi manera de exponer el problema, mi forma de pensar y mis conclusiones casan más con una geografía política, es evidente, pero, por ejemplo, ellos quisieron que yo expusiera mi opinión, mis conclusiones, cómo llegar a combatir el problema, y insisto, donde se me pida opinión voy a ir. Que ellos tienen una voluntad real de combatir el problema, yo ahora mismo veo que tienen un interés más allá de una voluntad, porque obviamente en estos momentos no tienen capacidad ni de legislar, ni de presionar, ni de absolutamente nada. Interés, pues sí, se produce un interés, se me llama y acudo, igual que estoy aquí hoy. No sé si me he explicado mal, seguramente, por culpa de los de vos. Pero te quiero decir, aparte de la entrevista, vamos, solo te he localizado una con él. Ha habido dos. En pasillos son historias, ¿el que te dice? Él me dice que es consciente del problema y que está dispuesto a combatirlo, ¿Pero por qué eso le va a dar votos? ¿Porque se lo cree? ¿Porque a ver, yo que cuenta una anécdota? Ya es que yo he tenido conversaciones profesionales con él, conversaciones personales no he tenido. Entonces yo no le he preguntado si él lo que quiere es ganar dinero o no, yo no se lo he preguntado, ni voy a entrar ahí. Él me pide opinión, yo se la doy, interés tiene obviamente, y que se me ha requerido cierto asesoramiento y cierta opinión, pues también es una realidad. Y yo ya no sé lo que hay en su cabeza, no lo sé. Ernesto. Sí, le voy a contestar por el tema. Existen derechas, izquierdas y raditos. Pero el concepto de derechas e izquierdas no es el mismo el que hay hoy del que había hace 40 años, cuidado. Los raritos sí, siempre ha habido raritos, siempre ha habido izquierda nacional. Marxistas, patriotas, pero son raritos. Antes, la izquierda se identifica clase obrera, fundamentalmente, e intelectuales. La derecha, burguesía, pequeños comercios, patronal, trato. Hoy esto ya no sirve. O sea, hoy no podemos pensar en estos términos porque se acaba, hace ya tiempo que se acabó. Y es ahí donde entra la inmigración. La izquierda hoy está formada por proinmigracionistas, boquistas, gente obsesiva, ONGs, directivos de ONGs, profesionales universitarios progresistas,
inmigrantes naturalizados, y la derecha está formada por clase obrera blanca, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, clase media. Esta es la definición. Y Vaquero pertenece a los raritos. Entonces, claro, mientras gobiernen gobiernos de izquierda, estos gobiernos de izquierda necesitarán compensar la pérdida de votos de la clase obrera con algún tipo de votos, comprando votos. ¿Cómo se compran votos? Se nacionaliza inmigrantes a cascoporro, como se está haciendo. O sea, gente que no habla ni siquiera un poco de castellano, con DNI. Se da derecho a voto a nietos de exiliados republicanos. Se da, bueno, hombre, eso donde hace 80, 90, cada 80 años, regeneración, no acaba aquí la verdad. Se da derecho a voto. ¿Quién quiere ser fardita? Expulsado. 500 años. Esto, pues estáis pasando un poco. Me da la sensación de que os estáis pasando un poco. Y claro, y ahí es donde entra el tema de la inmigración. Es muy curioso. En los años 70 fueron los trotskistas franceses los primeros que abrieron una brecha a favor de la inmigración, porque lo veían claro, en el sentido de que veían que la clase obrera francesa estaba burguesa y necesitaban una nueva clase obrera. Y dijeron, caramba, los inmigrantes nos sirven como fuerza de choque. Y ahora esto lo comparte toda la izquierda, pero con otros mitos, acompañado de otros mitos. La ideología progresista, en el fondo. No, el mayor mito, ¿no? Que huyen del hambre y la guerra, eso lo hemos escuchado en sede parlamentaria. Ese es el mayor mito que si no salen las cifras de nacionalidades a la luz es porque si no ese mito... Ningún ser humano es ilegal. Ese mito no se puede... Salvo que dudes de los grandes de su casa. Salvo que son marcianos, eso no es gilipollas. Ningún ser humano es ilegal, es el mantra más asqueroso que hay. O sea, pero ¿quién paga esto toda la fiesta? ¿Alguna pregunta más? Yo me reservo una. No, porque en la actualidad la entrada ilegal en España no es un delito. Entonces, ellos se sirven de eso. También, no, si esto lo dicen los Herreras, los... No, también me dicen muchas veces, hay que cambiar la ley de extranjería. La ley de extranjería actual, no, pero la ley de extranjería actual, si se aplica de principio a fin, el problema se detiene. La cuestión es que no se aplica, la cuestión es que, y no solo que no se aplica, sino de que el fraude de ley se está instalando en las normas de extranjería. Es decir, un tío es peligroso. En la Audiencia Nacional se dio un caso hace unos meses. Un tío está montando aquí una organización de índole salafista. La Audiencia Nacional dice, ese tío se tiene que ir a Marruecos ya. Marruecos dice, venga, os lo voy a aceptar, que eso es insólito, ¿no? Eso ocurre rara vez. Ya vimos lo que ocurrió con el yihadista de Algeciras, que debía de estar en Marruecos y se encontraba aquí, ¿no? Pero en ese caso dice Marruecos, sí, dánoslo, algo habría hecho aquí. Sí. Dánoslo de vuelta. ¿Qué hace el abogado? Abogado español. Pide asilo y se corta la deportación. Pidió asilo. Hasta que se resuelve esa solicitud de asilo, el tío está en libertad provisional, no sé si bajo control policial, pero de momento sigue aquí. Entonces, y ahí estamos hablando ya de fraude de ley más que evidente. El mismo fraude de ley que se da. Mira, y uno de los últimos tuits de Salvamento Marítimo, ojo, yo no quiero criminalizar, porque lo digo muchas veces, una cosa son los policías y otra cosa la policía. Una cosa es Salvamento Marítimo y otra cosa son los trabajadores de Salvamento Marítimo. Pero aquí va a pagar el pecado él, ¿no? Uno de los últimos tuits de Salvamento Marítimo, sale un trabajador de Salvamento Marítimo maniobrando una embarcación de inmigrantes ilegales. Vamos a ver, ¿en qué hemos quedado? ¿Estaba navegando en precario o no estaba navegando en precario? Si tú estás llevando esa embarcación hacia puertos de Almería, ahí hay un naufragio impostado de todas. Ahí hay un fraude de ley. Ahí se ha creado una teatralización en la cual el patrón apaga el motor y dice, ¡ay, situación precaria! No, situación precaria no. Ahí sí. Por eso digo, el fraude de ley se nos está colando en las normas de extranjería. Si no, por ahora hay ninguna pregunta.
Yo tenía una que es un poco de índole más geoestratégico, político, más así que me gustan a mí. Estamos viendo mucho todo lo que viene de Libia. Y digo, la destrucción del régimen libio quizá tuvo algo que ver con todo esto, ¿no? Nos acordamos cuando en 2011 se decide acabar con el régimen de Gaddafi. Lo decide Sarkozy, que hoy en día está, si no ha entrado, está por entrar en la cárcel. Lo decide, lo apoya Obama, ¿no? Y entra la OTAN también, y se cargan el régimen de Gaddafi. Recuerdo que cuando aquello pasó, Silvio Berlusconi hizo unas declaraciones inteligentísimas, muy brillantes. Cuando Silvio Berlusconi, para la gente, pues ese tipo que hacía fiestas psicalípticas muy divertidas y todo esto, pero de repente hizo un análisis político de mucha gente que dijo, yo hablé con Sarkozy y le dije, ¿qué vas a hacer? Luego te dije, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a cargar? Bueno, como intentaron con Siria, con Irak, ¿te vas a cargar? ¿Y qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar con eso? ¿No? Luego parece ser que ha habido conexiones entre que Gaddafi había estado financiando su campaña, que le interesaba destruir las pruebas y muchas cosas, pero luego también entró el asunto, que no deja de ser curioso, ¿no? Digo yo, que ahora vemos todo lo que viene de Libia, pero claro, cuando estaba Gaddafi no venía de Libia, ¿no? No, pero al final... Pero que a veces dices, decía Ernesto que no creen las conspiraciones. Gaddafi Decía Ernesto que no creen las conspiraciones. El término conspiración es que está tan desprestigiado que casi se llama conspiración a cualquier cosa, ¿no? Los conspiradores han fabricado el término conspiranoico, muy brillante, por cierto, porque así además, nuevamente e inmediatamente desarticulan cualquier tipo que dice que tu propia referencia, yo te entiendo cuando dices lo de las conspiraciones, pero se parecía mucho muchas cosas a decir, pero no es una conspiración. ¿Qué es conspiración? ¿Cierto? Por ejemplo, destruir, como se están destruyendo muchos países de Oriente Medio que ejercían una autoridad sobre sus ciudadanos de la manera que fuese y que está fomentando, aparte del caos, y el tema de Libia, sobre todo, bueno, es muy concreto, o sea, ¿por qué se destruye Libia? Vale, todo lo que quieras, pero... Vale. No, pero eso era evidente que después de aquello se iba a sacudir el avispero y iba a ocurrir lo que ocurrió, igual que es evidente lo que he relatado con anterioridad, de que si vas, salen. Y lo de Libia era más de lo mismo. Y lo mismo, si tú las relaciones con Marruecos las basas en la contención del flujo migratorio, pues más, porque es así, porque vas a entrar en esa espiral de chantaje en la que te va a estar condicionando, en la que el control de flujo migratorio va a ser utilizado como arma preferencial en esas relaciones exteriores. Es decir, ya desaparecen los contratos de hidrocarburos, ya desaparece no sé si me explico, ya esa reciprocidad que existía antes se deja en ese segundo plano, se encuentra esa rentabilidad en el control de flujo migratorio, pero al final es más por culpa tuya que por culpa de Marruecos. Es decir, nosotros podemos decir en muchas ocasiones que el régimen alauí ha relajado controles, pero ha relajado controles porque nosotros estamos prestando ese servicio en estos momentos. Es decir, porque nosotros estamos ejerciendo algo que empieza por P, de régimen alauí en cuanto a la gestión de esa inmigración ilegal. El régimen alauí pues, se ahorra el poner en marcha el buque de la Real Marina marroquí, que gasta tela, lo mismo que los buques de salvamento marítimo, se ahorra la clasificación, se ahorra la detención, se lo ahorra absolutamente todo. Nosotros lo recogemos, pero es que no recogemos 50 tíos, es que tú vas sumando. La semana pasada fueron casi 1000. Y no lo hemos visto en ningún medio de comunicación. La semana pasada fueron casi 1000. Esta semana hemos superado ya los 600, 700. Es así, ¿eh? No es que me esté inventando absolutamente nada. Lo que pasa es que como no seguimos el problema, pues lo desconocemos. Y como los medios de comunicación se ocultan, gracias a esa gran publicidad institucional que va a llegar ahora, pues no somos conscientes. Pero es que para Marruecos es un chollo. Eso no lo dudo. ¿Álvaro? Sí, que hay que decirlo claro, que es la Guardia Civil la que los está trayendo. Y es que es así, no hay que la Guardia Civil, yo me cago en la puta Guardia Civil. Álvaro, tranquilo. Y ya está. Porque lo está trayendo ella y es culpable.
Y si los funcionarios, pues claro, son culpables también, ya está, no lo voy a decir. Y hay un espigón ahí en Marruecos con Ceuta que me voy yo andando un largo y yo estoy ya entrado en España. Que no está, que el DNI se da y tiene que ser por sangre, que es así. En un futuro habrá que tirar todo eso, como nos tira vuestra ley, pues habrá que tirar las nacionalidades que sean legales. No hay otra salida. No se lo pregunta, es una opinión, ¿no? Sí, no. Yo lo he apreciado así. Oye, gracias Álvaro, se agradecen las opiniones también. Bien, pues damos por concluida la conferencia y la charleta que hemos tenido. Muchas gracias otra vez a todos. Ahora, yo diría, si queréis, nos tomamos una cervecita aquí, antes de irnos, para que organice el tema de la cena, cuántos venís, no sé qué, que tengo loco a Sergio Reguilón, el pobre, con cuántos vamos a ir a cenar ahí a Raffles. Y si alguno no ha firmado todavía para el aval, para la candidatura, todavía tiene ahí el papel. Y gracias a todos una vez más, esperamos vernos en diciembre. Con el aniversario de las cosas.